La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es, decimos al licenciado Juan Ábalos Méndez, quien pues ayer hizo un anuncio que vamos a escuchar. ¿Cuáles fueron las motivaciones de esta decisión, que seguramente no fue fácil? Y estamos hablando de que Juan Ábalos deja el PRI y, se incorpora a las filas de Morena. Todavía no estoy muy cierta que esto ya sea una realidad. Juan, tú nos explicarás. Bienvenido, buenos días. Así es, muy buenos días, Marce, muy buenos días, tocayo. Un gusto estar aquí y un saludo a todos los que nos escuchan. Efectivamente, he tomado una decisión a partir del día de ayer y justamente es ya no participar políticamente con el partido al que venía yo perteneciendo. No es mi idea, o más bien mi idea siempre fue participar como ciudadano. De hecho, yo fui un ciudadano que me invitaron a la Secretaría de Turismo. Como secretario de Turismo trabajé y luego me incorporaron al PRI, a invitación del gobernador en aquel momento, y claro que yo, contando con mi anuencia siempre, ¿verdad? Yo siempre fui consciente de todo esto. Era mucho mi temor justamente afiliarme a un partido, porque yo siempre había creído en el proyecto ciudadano. Pero bueno, lo hice porque yo creo que fue un buen vehículo. Hicimos un trabajo de asambleísmo en el PRI, en Gómez Palacio. Nosotros teníamos un lema que decía el PRI cerca de ti, pero no era un lema nada más así de papel, sino que realmente a nosotros nos gustaba estar en las comunidades rurales, en las colonias del Gómez Palacio, haciendo y gestionando y haciendo mucho asambleísmo, un asambleísmo real, en el que las personas pudieran juntarse, ver qué le hace falta a su colonia y luego pudieran hacer un enlace con el gobierno municipal. Si nosotros pudiéramos servir de gestores, lo hacíamos. Entonces, mi decisión es, para resumirlo, participar ahora como ciudadano. No pienso afiliarme a otro instituto político, no es mi deseo, yo creo mucho en los ideales del PRI, o sea, justicia social, democracia, rendición de cuentas, equidad, inclusión. Todos esos valores son padrísimos. La verdad es que son los fundamentos de nuestro país, de institutos muy importantes como el Seguro Social, como el Infonavit, como todo lo que nos dio bienestar social. Yo creo mucho en un socialismo, pero luego la gente se asusta con la palabra socialismo. Un socialismo como el de Suecia y como el de Noruega. Una comunidad en donde puedas desarrollarte económicamente, pero donde esté socialmente todos los servicios asegurados. Entonces, siguiendo esa manera de pensar y viendo también que los diálogos luego se terminan en un partido que sigue las mismas inercias. O sea, yo realmente considero que fue ingenuo el pensar de meterme en un partido como lo es el PRI y poder crear una corriente de conciencia. Las inercias son muy fuertes y los diálogos se cierran. A pesar de que yo siempre tuve mucha libertad, a mí nunca nadie me coartó, ni el gobernador, ni la presidenta municipal en turno, ni el presidente municipal anterior, de decir, oye, declara esto, oye, ve, manifiéstate aquí. Nunca hice nada que no fuera a mi propia voluntad. A pesar de eso, pues luego se van viendo que realmente se sigue beneficiando, por ejemplo, a los grupos, como un ajedrez, como un juego de mesa, ¿no? Pero, Juan, no se entienden los partidos sin grupos. Bueno, no se entendían, pero las dinámicas ya son muy diferentes, Marce. Yo creo que la ciudadanía cada vez está peleando más y más los espacios. Entonces, ciudadanos como un servidor que se mete en un partido, luego el partido no sabe qué hacer con ellos, es una realidad. Entonces, a pesar de que tuvimos oportunidades como priistas, pero también dimos resultados. Yo no creo en eso de que se lo debe al partido, no, se lo debe a las personas que votaron por esa persona y a las que les respondió. Si no les respondió, entonces pues no tiene caso. Creo que gran parte de los problemas que está viviendo ahora mismo el Partido Revolucionario Institucional de cara al proceso electoral es precisamente esta rebelión, que así se le ha nombrado, de priistas en 18 estados. O sea, no es casualidad que esté pasando exactamente lo mismo en 18 estados. Leíamos hace un momento la decisión del exgobernador Rogelio Montemayor de ya no contender porque no fue llamado. Sí, y bueno, él muy firme y muy puesto en lo que tiene que ver con su militancia priista. Pero así está sucediendo. Juan, ¿de qué manera se están eligiendo a los candidatos? Bueno, yo creo que es la misma manera de siempre, Marce. Yo no me puedo quejar de esa manera porque yo mismo fui diputado local de la misma manera. Pero
si vienen tiempos ciudadanos nuevos, si hay candidaturas independientes, si hay corrientes nuevas de partidos que están siendo más incluyentes, entonces ¿por qué no abrirse? Esa disciplina que siempre ha tenido el PRI, yo creo que está resultando demasiado cara ahorita. Ya hay mucho desaguiso, hay mucho desacuerdo con esa manera y con el decir, oye, va por acá, por la derecha, y todos iban por la derecha, y hay muchos diálogos internos que luego el partido no sabe cómo lidiar con ellos. No hay un diálogo real. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Yo creo que el PRI tiene que seguir existiendo como una fuerza política y como una fuerza que represente una ideología, pero que realmente la represente. Porque luego vemos que las ideologías, insisto mucho, son muy, muy padres en el papel. Dicen mucho, son la verdad base de nuestra sociedad, pero luego vemos el papel por una parte y las acciones por otro lado. Entonces yo creo... Pero tú fuiste presidente del PRI. Así es. Y el lema del PRI es democracia y justicia social. Uh-huh. ¿Alguna vez viste tú que al interior del PRI hubiera esa democracia y esa justicia social? Bueno, justamente, Tocayo, es lo que yo te explicaba. Yo traté de hacer dentro de mi presidencia, que fueron 3 años y luego se extendió uno más, fueron 4 años, esa democracia y esa justicia social, es decir, que desde las colonias surgieran las bases para que luego pudiéramos plantear lo que la gente necesita. Es un esquema muy, muy bueno que tiene el PRI. Comités seccionales, en cada una de las secciones electorales tiene un presidente de sección y ese presidente se supone que reúne a la colonia, dialoga con ellos, a ver qué hace falta, a ver qué candidatos quieren, todo eso. Entonces yo creo que ese asambleísmo realmente lo hicimos. No se estilaba que un presidente del PRI fuera a las comunidades, visitar a los seccionales, dialogar con ellos. Entonces sí tratamos de incidir de esa manera, pero realmente pues no hay democracia, hay una designación. Yo estoy de acuerdo en que haya acuerdos, pero que realmente hay acuerdos de todas las partes. Si se logra un acuerdo y una candidatura, por ejemplo, de unidad, yo no estoy en contra en que haya eso, pero que realmente pues se consideren a todas las partes y no se deje a nadie de lado. Entonces yo creo que esa parte se tiene mucho miedo, por ejemplo, a escoger un candidato en asamblea, porque luego dicen que la base queda herida. Pero realmente eso es una falacia. Realmente las bases siempre se van a sumar a un buen candidato. Entonces, y además ha de ser labor de un candidato que ganó, pues ir a hablar con todas las partes que no estaban de acuerdo con él. Uh-huh. Como un diputado que gana, como un presidente municipal que gana, no gana con todos los votos, gana con el 50% del padrón, cuando mucho, y de eso más o menos una mitad es lo que lo elige. Entonces es un proceso natural que no tenemos que tener miedo. Pero bueno, yo quiero dejar un poco de lado esa parte. Yo creo que el PRI va a seguir participando y yo creo que va a seguir siendo exitoso en la medida que se adecue a los nuevos momentos que vivimos, pero yo sí quiero seguir incidiendo en Gómez Palacio. Yo creo que es un momento para mí importante. Yo creo que tengo trabajo hecho. Yo les quiero poner como ejemplo, mucha gente no sabe, cuando fui secretario de Turismo hicimos Mapimí Pueblo Mágico, trajimos una inversión como Altozano, trajimos a Lance Armstrong sin costo para el gobierno. Fueron eventos que pues nada más de moverte y nada más de mover contactos los puedes lograr. Como diputado tuve un acercamiento, yo regresé a cada una de las comunidades rurales y a cada una de las colonias, porque es muy típico que en la campaña te dicen, oiga, diputado, es que luego viene ahorita candidato a pedir el voto y luego ya no regresa cuando es diputado. Yo tengo esa satisfacción y aparte legislé con la ley de cinematografía, que fue la primera que aprobamos en la 66ª, la ley de turismo, la ley de desarrollo económico, quedó pendiente la ley de movilidad social, pero yo creo que hice buen trabajo, entonces yo creo que es buen momento pues para seguir haciéndolo desde el foro que me lo permita. Ajá. ¿Y qué foro te está abriendo las puertas? Mira, ahorita es un foro ciudadano. Yo insisto mucho en que quiero seguir haciendo mi trabajo de manera ciudadana. Si hay una plataforma que yo pienso que puedo coincidir, o pienso que es un buen vehículo, o pienso que represente un cambio, me voy a adherir a ella. Yo he tenido pláticas con Morena, con el delegado de Morena en Durango, el ingeniero Rosendo Salgado. Coincidimos el lunes ahí en un café con un amigo en común, que es César Aguilar, que él hace rato ya renunció al partido y él sí se adhirió a Morena, y platicamos, y la verdad es que coincidimos en muchas ideas, y a mí me agrada mucho lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Yo vengo de una familia muy, muy izquierdosa. Mi padre, que en paz descanse, fue un hombre de izquierda, de los de antes, de que cuando había pinta de bardas y te agarraba la policía y te metía sin mayor averiguación, él era de ese tipo
de hombres, y ese es el ejemplo que nosotros seguimos. Entonces, para mí, pues dicen que luego no hay casualidades en la vida. ¿Cómo es que en este momento de la vida, perteneciendo a la política, pues voy como que siguiendo un poco los pasos de mi padre? Eso es como que un caso para análisis psicológico, pero bueno, ya nos metimos en otra rama. No, pero entonces quiere decir que en este momento estás sosteniendo pláticas y que pudieran estas pláticas llegar a buen destino para ti, y que pudieras representar a Morena en alguna candidatura. Sí, si es el caso, sí, con mucho gusto lo analizaría y sí lo tomaría. No está supeditado a eso. Yo voy a ayudar, por ejemplo, a César Aguilar, a mi amigo César Aguilar, en su campaña, porque yo he visto cómo trabaja. Y entonces me voy a sumar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, independientemente si hay o no una candidatura. Pero si hay, pues claro que voy a trabajar en ello. ¿Qué estás viendo en AMLO? ¿El AMLO de esta elección es igual que el AMLO de la elección pasada? ¿O qué es lo que tú ves en él como para apoyar y avalar el proyecto? Fíjate que yo creo que ha crecido mucho políticamente, aunque a un hombre de su edad tú dices, oye, ¿cómo es que que va a cambiar, o cómo es que es diferente? Bueno, ha sido más incluyente y eso le ha valido mucho. Por ejemplo, ha sido más tolerante, y yo creo que eso es importante, pero sobre todo yo creo que tenemos que dejar de creer en Mesías. Se insiste mucho en que va a venir fulanito de tal y va a cambiar todo el país, ¿no? Pero como que tiene que haber contrafuerzas. Es muy indiscriminado, ¿no? En esa inclusión, porque hay gente muy señalada por actos de corrupción. De hecho, hoy va a anunciar a las 5 de la tarde a Marcelo Ebrard, que se integra a su campaña, y Marcelo Ebrard estuvo autoexiliado precisamente por los problemas que hubo en la línea del metro. Sí, y algunos otros militantes de otros partidos que han sido muy cuestionados. Como la invitación que le hizo a Germán Martínez, por ejemplo, que dice que el gesto político más que legal de López Obrador de buscarme tiene algo hondo para resaltar. Es un esfuerzo cívico de entendimiento, y quien sea el próximo presidente necesitará reconciliar al país. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, y definitivamente en cada partido hay ese tipo de bemoles. En las instituciones y en las mismas familias. Entonces yo creo que para eso debe haber un balance de fuerzas. O sea, es imposible que llegue una persona y que esa persona incida en todo el país para que haya un cambio radical, no. Tiene que haber un balance de fuerzas. Si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de ser diputado federal, diputado local, presidente municipal por el mismo partido que tiene el presidente, pues yo voy a tratar de incidir para que haya un balance. Cuando yo participé con gobiernos priistas, yo le decía las cosas directamente al gobernador en su turno y al presidente municipal, y muchas veces no es del agrado de las personas. Yo no sé cómo, la verdad, fueron tan tolerantes conmigo, pero yo sí de frente decía, oiga, hay este problema, tal vez no se lo señalen, y yo era muy insistente. Cuando no se resolvía el problema, era muy insistente en el tema de la laguna. Entonces yo creo que los equilibrios se tienen que dar, y tenemos que ver todo tipo de personas. Pues como una familia, lastimosamente, si va a haber ese tipo de personas, pues tenemos que o encarrilarlas o señalarlas también, o se tienen que corregir. O sea, no puede ser posible que simplemente sea una apertura total. Si es apertura total, siempre y cuando vengan a sumar, pero a sumar de manera positiva, no a traer mañas. ¿Y qué opinión te merece el calificativo que dio un columnista de la Ciudad de México de el Morena Cacharratas, diciendo que Morena estaba recibiendo a las ratas de otros partidos, refiriéndose a que las ratas son las primeras que abandonan el barco cuando está en naufragio, y hacía referencia concreta a lo que es el PRI y lo que ha sucedido en el PAN, también priistas y panistas que se han sumado a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión te merece? Yo pienso que las etiquetas están de más. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo pertenezco a Prodenazas, y a mí me sorprendió mucho la invitación que me hicieron, y me agradó mucho porque yo soy un enamorado del tema ecológico y preocupado del tema ecológico. Y cuando me invitaron les dije, oigan, ¿seguros que quieren invitarme? Yo soy presidente del PRI en Gómez Palacio, con todo lo que eso carga, ¿no? Digo, hablando llanamente. Me dicen, claro que sí, o sea, queremos que tú pertenezcas con nosotros y que te sumes al proyecto. Entonces yo creo que ya tenemos que poner un hasta aquí en las etiquetas. Las etiquetas no ayudan en nada. El nerd, el fresa, eso no ayuda en nada. Tenemos que sumarnos como país, tenemos que dejar de atacar, tenemos que ser
dejar de ser tan irónicos, tenemos que seguir criticando. Pero llamar al pan, pan y al vino, vino, Juan. Y tenemos que subrayar también. Porque también hay muchos oportunistas que lo que están haciendo es sumarse convenencieramente a los partidos, porque en sus partidos no tienen oportunidades, Juan. Eso es algo que sí realmente es un riesgo y que se tiene que tener, el líder tiene que tener mucho la habilidad de decir, ok, en su momento, pues esta persona no puede seguir participando tan activamente, o dónde va a participar que no mal influencie al resto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, pero sí, definitivamente a lo que voy, Marcela, es que las etiquetas no ayudan, porque luego por uno la llevan todos. Eso es a lo que voy. Bueno, sí, se hacen generalizaciones. Exactamente, que son más bien generalizaciones más que etiquetas. Peligrosas, ¿no? Así es, pero sí, definitivamente no dejar de señalar y no dejar de criticar. ¿Y alguien del PRI te ha buscado, te ha dicho, hombre, vamos a platicar, vamos a sentarnos a dialogar, a ver qué podemos sacar en conclusión? No, es una lástima, pero realmente no ha habido ese diálogo. Al contrario, el presidente del partido me recriminó, por ejemplo, la fotografía en el café. O sea, el diálogo se tiene que dar y decir, oye, ¿qué está pasando? A ver. Claro, ¿cuáles son tus inquietudes? Valorar nada más, ¿verdad? Sí, he recibido muchísimas llamadas de muchísimos compañeros. Yo, la verdad, en las redes sociales, yo estoy presupuestando algo. Cuando hace uno un anuncio de este tipo, pues muchos ataques o muchas etiquetas nuevamente, de que no, mira que brinca de un lado al otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada quien tiene su conciencia tranquila, pero realmente en las redes sociales podemos ver, y la respuesta ha sido muy positiva, y yo pues no lo tomo como un halago, simplemente es una fuerza para seguir caminando, porque mi trabajo va a ser muy territorial, muy de las colonias de Gómez Palacio. Luego hablamos de los problemas de Gómez Palacio y de México. Oye, que se vende por una despensa, se vende por una torta, pero no sabemos la realidad de las colonias y de las comunidades rurales, que la gente realmente tiene hambre, la gente no sabe cómo trabajar, hay muchísimas madres adolescentes, toda esa problemática no la conocemos, entonces etiquetamos y se nos hace muy fácil porque lo vemos desde nuestra realidad sin estar en el territorio. Yo creo que hay que estar en el territorio, educar mucho a la gente, insisto yo mucho en el asambleísmo, y que ellos mismos se pongan de acuerdo y resuelvan sus problemas y le exijan a los gobernantes y a los candidatos de donde vengan. Bien. Juan, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Y estaremos pendientes de cuáles son tus decisiones y qué rumbo toma tu carrera política. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el interés, Marce. Gracias. Tocayo.